Seguimos en Infobae TV, ahora estamos en contacto con Osvaldo Bassano, que es el presidente de una organización de consumidores, me parece que bastante ligada al oficialismo, él nos lo va a decir, que se llama ADUC, y nos parece una persona muy apropiada para hablar sobre los anuncios del ministro de Economía en el día de ayer en Casa Rosada de este nuevo plan para el consumo, un plan que consiste en recuperar algo que teníamos en los argentinos, que eran las 12 cuotas para la compra de electrodomésticos, en fin. Osvaldo, Seferino Reato, Silvia Mercado los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. No hacemos política de la asociación y no tenemos apetición política porque está prohibido por ley, pero aparte es una forma de naturaleza de la asociación. Ligado al gobierno no estamos, no tenemos o sea, somos independientes, una asociación que dentro de sus filas existen gente que está en distintos partidos políticos. Tenemos una libertad ideológica bastante grande. Nos interesa la defensa del consumidor. Bueno, entonces, más apropiado todavía, me alegro que sea así, que se tenga independencia en relación al gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre este anuncio de este plan ahora 12? Bueno, lo que nosotros hemos visto en las resoluciones nos ha parecido muy importante. Ya ha habido otros proyectos, ya ha habido bastantes promociones entre 12 y 6 cuotas y hemos visto cómo beneficia al consumidor. Lo han visto, anteriormente lo hacían los bancos oficiales y esto beneficia en las compras grandes o en las compras de artículos del hogar o alimenticio y genera un buen ingreso y un beneficio económico para el consumidor. Esto si lo podemos catalogar un poco a la clase media y media baja, le va a significar un buen ahorro económico. Aparte, por lo que está incluido, son casi 12 tarjetas de crédito, las principales, las primeras y segundas marcas, y aparte están inmiscuidos la mayoría de los pequeños y medianos empresarios que venden productos argentinos. Y esto, industria nacional, esto ha generado o va a generar una venta de productos muy interesante. Y en cuanto a lo que está señalado, por ejemplo, el tema de los artículos del hogar, para los que está en el listado, muy interesante para que el consumidor pueda, por ejemplo, renovar una heladera, para comprar una moto, para comprar artículos de construcción si está renovando su vivienda o construyendo. Genera expectativa interesante para los consumidores, inclusive porque va a alimentar algunas ventas que no estaban haciéndose, principalmente por los costos o porque no alcanzaban al consumidor, y ahora con un pago de 12 cuotas es muy interesante. Señor Bassano, esta retracción del consumo a la cual usted se refería, para algunos productos por lo menos, ¿a qué cree que se debe? ¿A la inflación? Nosotros lo vimos en los últimos 2 relevamientos. Nosotros relevamos nada más que productos alimenticios. Hemos visto un amesetamiento de precios, y también cuando hacemos los relevamientos vemos como que compras ha habido alguna cantidad menor de gente adquiriendo. Evidentemente, el argentino, que está muy acostumbrado a ver crisis, cuando empieza a ver algunos factores o elementos de la economía no muy favorables, se retrae. Tenemos el ejercicio en nuestra actividad todos los argentinos. Cuando vemos que hay algo raro dando vuelta, se retraen, guardan el dinero y en algunos casos como protección, en otros como ahorro y en otros para llegar a fin de mes sin ningún inconveniente. ¿Y influye la cadena del desánimo de lo que habló el ministro Kicillof y también la presidenta ayer? Mire, yo por naturaleza y mucho de lo que está alrededor mío no nos gusta hablar digamos, no nos gusta hablar con mala onda. Me parece que la vida es demasiado para uno buscarle siempre la parte oscura. Cuando constantemente estamos anunciando que va a venir un ciclón, seguro que de alguna manera lo vamos a buscar al ciclón.
Así que a veces no es conveniente anunciar pálidas todos los días. Aparte que, evidentemente, si hubiera pálidas para todos los argentinos, muchas circunstancias estarían representadas. Yo no veo que estemos todos muriéndonos como estábamos en el 2001, que era muy común ver muchos galpones con gente que iba a hacer trueque. En la zona sur eso se veía a partir del mediodía de todos los días de la semana, gente que se amontonaba en clubes de barrio, en los clubes más grandes y en galpones a hacer trueque, y eso no hay en esta época. Hay negocios que siguen vendiendo. ¿Hay inconvenientes? Sí, por supuesto, no lo vamos a desconocer, pero tampoco una circunstancia que podamos decir que estamos cerca del fin del mundo. Ni estamos en Siria, ni nos están bombardeando, ni siquiera estamos en el 2001. ¿Que hay inconvenientes? Estas situaciones en las cuales con resoluciones se pone a la venta productos, servicios, si el consumidor lo sabe utilizar, son excelentes herramientas para mejorar el consumo. Hay que buscarle, para vivir hay que buscar también la parte buena, no podemos estar buscando constantemente quién se va a morir mañana, ¿no? Eso es, no, eso por es supuesto. cierto. Osvaldo, ahora, antes había, hace un par de años, había estas cuotas, estos planes de 12 cuotas sin interés. Me parece que y funcionaban normalmente, y obviamente a las cadenas de electrodomésticos, a un montón de, digamos, de comercios, de gastos medianos. Obviamente les convenía, también le convenía a los consumidores, también le convenía, digamos, al conjunto de la economía, seguramente. ¿Por qué cree que dejaron de ofrecerse esos planes de 12 cuotas sin interés, Osvaldo? Primero, el año pasado hubo, le repito, bancos oficiales que tenían promociones en artículos de hogar por 12 cuotas. Este año, personalmente, por una razón X, hasta 6 cuotas, usted podía comprar inclusive hasta pinturas. Nosotros lo hemos visto en casas que tenían ofertas, algunas casas de pinturas. No le puedo manifestar que se generalizó, pero sí existía. Evidentemente tenemos que hablar de un ruido en la economía, un poco inducido, otro poco manifestado y otro poco el ahorro que el argentino medio hace generalmente cuando siente estos ruidos. Evidentemente ha habido bajas de venta, y los grandes grupos que tienen las grandes primeras tarjetas generaron algún tipo de retracción y cobro de intereses. Por eso en esta resolución hay baja de interés hacia los proveedores que hacen las tarjetas, y generalmente esto encarecía para que se pudiera vender a 12 cuotas. Entonces, ese beneficio de una baja, el beneficio de pagarles en 48 horas, había tarjetas de crédito que en meses anteriores, a pesar de ser de la primera línea, los comerciantes se quejaban porque tardaban más de 15 días en liquidarle. Entonces, que son tarjetas de primera línea, que no están en cesación de pago. Vamos a llamar la atención. A veces, cuando hay este tipo de cuestiones, los grandes vectores económicos comienzan a retraerse por si acaso. Entonces ahí es cuando generan esta situación. Comerciantes, minoristas, que hablaban de que demoraban 15 y 20 días en pagarle la venta con tarjeta, el comerciante lo desalientan y ordenan al que el comerciante comience con esa práctica que está prohibida en la Ley de Defensa del Consumidor: si me pagas en efectivo te hago una rebaja del 10%. Bueno, esas situaciones que son enojosas para el consumidor son las que generan estas tarjetas cuando comienzan con estas distorsiones. Ahora, con esta resolución, le tendrán que pagar en 48 horas, le tendrán que sacar un menos intereses, le tendrán que aplicar menos, y esto va a beneficiar al consumidor. Esto es lo que nosotros aprobamos, porque es una forma de intervenir en el mercado
no en contra de empresas ni en contra de nadie, sino a favor del consumidor, porque este es el punto de partida. Si no favorecemos al consumidor, el sistema económico no va, porque el consumidor es el que pone la plata, y si el sistema económico no tiene un consumidor que consume, que mueva el sistema económico, nos vamos a volver locos hablando del dólar, pero nunca vamos a poder alimentar a la economía. Claro, y eso me parece muy bien que las asociaciones de consumidores promuevan efectivamente políticas favorables al consumidor y que le puedan acercar al gobierno propuestas. Por ejemplo, ¿no se le puede acercar al gobierno, al ministro de Economía, la propuesta de realizar una verdadera política antiinflacionaria que no obligue eventualmente al gobierno a tener que paliar esta situación de este modo, que seguramente es más complicada porque hay que implicar más personas, en fin? Tal vez simplemente haciendo una política antiinflacionaria, muchos de estos problemas se resolverían sin duda. Usted quiere que yo le responda sobre políticas antiinflacionarias. Yo creo que el gobierno o cualquier político debe tener un plan de gobierno para una política inflacionaria. Si usted me está queriendo preguntar por si yo le voy a decir al gobierno que achique el Estado para que después no pueda achicar el Estado, vender las joyas que nos puedan quedar, reducir el empleo, bajar los salarios, hacer más barato el crédito laboral, yo eso al Estado no le voy a decir. Si usted me dice que le diga al Estado que continúe incentivando el consumo para que ese consumo signifique que todos podamos trabajar y a su vez pagar impuestos para que en su vez sea trasladado a los servicios que presta el Estado, eso se lo voy a decir. Creo que me parece que el lugar que le tenemos que dar al Estado es de participar en la economía, no de retraerla. Pero Osvaldo, sí, perdóneme, pero es que me parece importante esto que usted dice, porque tal vez hay algún error conceptual, me parece. Si el Estado sigue incentivando el consumo del modo en que lo viene haciendo, lo que va a provocar es más inflación. Es decir, seguimos en una dinámica que tal vez no sea favorable justamente para los consumidores. Lo que usted me está sugiriendo es que volvamos a una España de 2 dígitos porque se retrajo el consumo en España. Y ahora España está con un serio problema y lo ha dicho el Papa, hay 40% de jóvenes que están sin trabajo. Retraer la economía, enfriarla, tiene sus problemas. Es el problema de la sábana corta. Hay que saber dónde se puede acortar y dónde no. Retraer el Estado, sacarlo al Estado y además dejar que el Estado no intervenga más en el mercado para que el mercado haga su negocio, lamentablemente no ha dado buenos resultados y está dando ejemplos bastante nefastos en el mundo. Repito. No, pero es que yo lo que quiero sí es un Estado muy activo, súper activo en reducir la inflación porque si cuando el Estado activa me aumenta la inflación, o sea, yo no tengo la menor duda, me va a perjudicar como consumidora. En cambio, si el Estado activamente trabaja en contra de la inflación, no dudo de que a mí como consumidora me va a beneficiar. ¿Y por qué el título tiene que ser inflación sí, inflación no? Bueno, ¿por qué? La realidad lo está diciendo, Osvaldo. Honestamente, a ver. Yo he escuchado este discurso. Una cosa es tener inflación en el año 89. Otra cosa fue tener inflación en el 2001. Y otra cosa es aumento de precios no desbarrancados y controlados como hay en este momento. Ahora, si hay una mejor propuesta económica que genere que no se retraiga el consumo, que no haya excluidos, que mejoren y haya más incluidos, que haya más trabajo, por supuesto, bienvenido sea. Ahora, señor Bassano, para usted un poco de inflación, si está controlada, no es mala. No, es más, los grandes economistas nos manifiestan.
tengamos en cuenta una cosa, el mundo no va al sentido de Friedman. No vamos a pensar nada más que las ganancias son lo más importante. Hay que tener responsabilidad social empresaria. ¿Por qué digo esto? Hay que tener ética. ¿Y por qué digo esto? Porque todos tenemos que participar. Y los conceptos de inflación sí, inflación no, es un concepto monetarista. Y estos conceptos son los que han degenerado muchas veces la economía. Creo que debemos comenzar a pensar en otro formato, no pararnos, por una educación que tengo en mediación, a veces hay que cambiar del lugar, no pararnos en un mismo lugar. El discurso de un mismo lugar generalmente nos obnubila otras formas. No nos paremos en inflación sí, inflación no. Miremos desde otro punto de vista y empecemos a ver cuáles son los otros elementos, cuáles son los otros vectores de la economía, cuáles son las otras necesidades de las personas, y vamos a encontrar que hay otros caminos. Y no nos vamos a encerrar en un tema solo, sino que vamos a encontrar otros caminos. Yo pienso que estamos en el borde de un formato económico y estamos ingresando a otro formato económico. Con este Estado, con este gobierno, perdón, el Estado somos todos, con este gobierno, con otro gobierno, con la necesidad de una participación de todos, una inclusión de todos, pero no de acortar y achicar. No es el formato para que el hombre progrese. El hombre tiene que progresar, no puede quedarse encajonado en un mismo formato. Muy bien, señor Osvaldo Bassano, presidente de ADUC, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, al contrario, buenos días a todos. Gracias.